Entonces, sí, güey, esa fue mi primera experiencia como tal. Yo me pasé esas 3 horas y algo. Yo recuerdo que fueron como 3 horas y algo por el pago. O sea, porque él me dio, él me dio casi 600. Sí, casi 600. Fueron como 3 horas. Y de paso, yo también recuerdo que este tío, luego yo lo volví a ver. O sea, él me volvió a contactar, pero no fue en esos mismos días. Fue luego que yo me voy a España porque pasa algo. Entonces yo me voy a España y él me vuelve a contactar. Pero bueno, él se quedó conmigo como 3 horas más o menos. En ese lapso pasó todo ese tiempo. Mira, eso fue un desastre. Esa habitación quedó vuelta un desastre. Aunque él llevó su cosa y él colocó todo arriba. Eso tenía como que esa baba, esa cosa que parecía como agua, que le colocó un polvo que colocaba en una botella, que se convertía como en un lubricante pegajoso, así melcochoso, como una cosa, la otra cosa blanca por todos lados, porque yo no sabía cómo utilizar todo eso. Aunque mira, imagínate tú que yo había comprado unos guantecitos así súper chiquilingos, unas cositas chiquiticas. O sea, no, hijito, después yo aprendí, yo sabía cuáles eran los guantes que tenía que comprar, los largos y también los otros guantes, y tenía que comprarme cajas de guantes. Entonces, yo fui con esa persona, yo como que aprendí muchísimo con ese chico. Y me quedé como que impresionado. Yo decía, Dios mío, ya entiendo, ya sé cómo va la cosa. Y lo que más me gustaba era que, o sea, nadie te tocaba, nadie te decía, es como que muéstrame la salchicha, nadie, nada, o sea, te respetaban. Ya yo creo que les he venido diciendo esto, que una de las cosas más relevantes para mí en el mundo del fetichismo, del BDSM, es que cuando tú de verdad te gusta y sabes, empiezas empiezas a ser dominante, empiezas a dominar de verdad, empiezas a tener esa voz de mando, que impones ese respeto, pues a ti nadie te va a hacer nada. La gente te va a respetar. Sin embargo, hay casos con gente que se pasa de dulces, y hay casos que bueno, que luego les contaré, bueno, que son cosas que te dejan también a ti emocionalmente como que... ¡buf! Por eso es que yo digo que yo siempre les he dicho aquí que esto como que daña un poco, no daña muchísimo, y sobre todo cuando ya empiezas a tomar dulces también, te daña muchísimo más. Entonces te lo quiero dejar bien claro. Yo esta primera vez, por eso como que hago pausa en estos videos, porque hago pausa porque esto fue lo que me llevó a mí primero a como que a decir, no, tienes que practicar, tienes que darle, ya sabes más o menos cómo es, tienes que sea soltar tus primeras palabras, tienes que ser como que más, sabes más, aunque no sepas, aunque no, tienes que tomar el control tú más. O sea, no puedo permitir ya que venga alguien y me diga, no, esto, tengo que ser yo quien tome la delantera y quien le dé la orden, no que el sumiso venga y me haga con la mano, mira, toma, méteme esto, no, toma, méteme lo otro, no, toma, pégame con esto. Entonces, ahí yo como que lo procesé y lo entendí en ese momento, en esa primera cita que tuve de esa manera, en ese mundo. Bueno, chicos, continúo. Mañana voy a buscar las cosas con más y les voy a mostrar las primeras cosas que me compré. Esta fue una de las primeras cosas que yo me compré, como con otras 3, 4 cosas más, y se las voy a mostrar para que vayan entendiendo cómo fui yo progresando, y también cómo fui progresando en muchísimos aspectos, aunque cuando más ganas, más gastas. Porque cuando uno gana más, uno gasta más. Y uno se va a lugares mucho más caros, porque como que ya sabes que a la gente de este mundo le gusta la discreción. Y es muy importante no estar en cualquier lugar. O sea, no estar en cualquier tipo de hotel, no estar en cualquier tipo de Airbnb, no cogerte cualquier tipo de casita. No. Tú te coges lugares como que estén, como que sean súper buenos, para tener muchísima privacidad y donde puedas hacer muchísimo ruido, porque se hace muchísimo ruido. Entonces, chihuis, continúo en el próximo video. Bueno, chihuis, entonces cada vez que yo salía de gira y estaba en una ciudad diferente, conocía a una persona que venía para mi Carritos de Perro Caliente
Entonces hacía chapas diferentes, o sea, que estas personas tenían placeres diferentes, gustos diferentes. Entonces todo eso yo lo iba como que agrupando y de esta manera yo fui aprendiendo y fui avanzando. Cuando ya yo empiezo a dejar a mis amigos atrás, que yo empiezo a dejar de estar con ellos, yo empiezo prácticamente que a publicar hacer las cosas que yo quería hacer, no lo que mis amigos me recomendaban, porque yo era como que, con esas cosas era como que muy tonto, era como que muy penoso, era como que no motolito, porque ellos, o sea, todos estábamos trabajando lo mismo, pero yo no quería hacer chapas normales y corrientes, y me decían, no, que eso es muy complicado, que tal, que pu, y yo siempre como que escuchaba a los demás, y entonces terminaba haciendo lo que los demás querían, pero cuando yo comencé de verdad a trabajar como eso, es porque ocurren varias cosas y una de las cosas de las que peor o sea, que siempre me arrepentí en su momento, pero ya eso forma parte de mí, es que por eso yo prácticamente conozco los dulces. Entonces cuando yo conocí los dulces, mi vida no dejó de ser normal. Yo siempre he dicho que cuando uno pasa por eso, uno está como que en un mundo gris, negro, como en ese curso cuando o sea, te montas en el avión, ¿sabes? Cuando estamos así como que en invierno, que traspasas sobre todo cuando vas a aterrizar y llegas a un país frío, por ejemplo, que vienes arriba, perdón, vienes así, sabes que está el sol arriba, como que todo es claro, todo está bello. Entonces, cuando tú conoces los dulces, como cuando atraviesas ese poco de nubes grises, y llegas a un lugar como oscuro, así que aunque está claro, tú como que no tienes ese sol que alumbra. Entonces, yo comparo los dulces con eso, y siempre lo he comparado, porque fueron, o sea, no al principio es, o sea, la hostia, al principio es una cosa, wow, qué emoción, qué espectacular, wow, cómo, cha, qué rico, papá, pasé un día, 2 días, no, qué rico, qué bien, qué euforia. Sí, pero con el tiempo eso deja de ser así. Entonces vienes a empezar a sentir, uno, la soledad, porque sientes que te alejas de todo el mundo y que de todo el mundo, o sea, que no conoces a otro tipo de gente, sino solamente este tipo de gente. Otro, que así como como la gente te ve, así la gente te trata, porque tú empiezas a desconfiar de todo el mundo. Claro, porque tú no estás en tus 5 sentidos. Otro, que por ejemplo, en mi caso, que de eso quiero hablar, por eso es que hay un video en mi historia que dice que yo conozco, desde pequeño, yo conocí al que yo conocí al Coco perfectamente, que yo conocí a Freddy Krueger y que yo conocía a una especie del Guasón, porque cuando yo empecé a pasar por eso, de momento no, cuando conocí los dulces no, pero luego con el tiempo, cuando yo empecé a aislarme, a quedarme solo, y cuando yo utilizaba ese tipo de cosas, yo empezaba a tener ciertas cosas, ciertos recuerdos que yo como que había bloqueado, que eran traumas de mi vida y que comenzaron a afectarme. Entonces empiezan a salir todo ese tipo de cosas también. Chihuis, continúo en el próximo video. Entonces, Chiwis, quiero llegar al punto que este mundo del fetichismo y del BDSM está mezclado así, es un hilo. O sea, están aquí los dulces y estás tú. Y prácticamente que cuando tú estás trabajando eso, tú no te lo ves venir, tú no sabes que lo que está a punto de sucederte es algo que va a cambiar tu vida totalmente, pero totalmente. O sea, porque eso ya te va a dejar muchísima pasta. Por ejemplo, en mi caso me dejó muchísima pasta. Y gracias a ello yo hice muchísimas cosas. Pero van a ver que también eso me dañó, o sea, como que profundamente, muy, muy internamente. Y luego para tú levantarte y salir de allí, porque quieran o no, muchísimas personas le pueden decir que no, que yo soy muy fuerte, que no, que yo no sé qué más. No, nos excusamos para seguir utilizando ese tipo de cosas, para seguir utilizando los dulces. Y no nos damos cuenta que cada vez estamos como que más hundidos y más hundidos. Y uno se quiere quedar solo porque no quiere estar rodeado de gente que te ve como que tú eres un extraño. Pero lo que pasa es que no es que la gente te vea como un extraño, eres tú que piensas que la gente te ve como un extraño, porque tú estás en ese mundo, estás metido. O sea, yo les voy a explicar esto más a fondo de cómo yo me empecé a sentir, de cómo todo esto empezó a afectar mi vida, de cómo los dulces me hicieron como que meterme aquí, ¿sabes? Como que cogí, me metí en un lugar que entraba luz cuando yo abría la ventana era que entraba luz, porque yo no quería salir de ahí, yo me sentía protegido, supuestamente yo, cuando lo que estaba haciendo era dañándome y volviéndome
o sea, y como que todo lo único que yo quería hacer era utilizar dulces y quedarme allí metido en ese lugar y no salir y hacer locuras, porque lo que hacían era locura. Entonces, lo que quiero decir, y quiero que se entienda muy bien, es que este mundo está súper mezclado con los dulces, súper. Cualquier persona que se dedique, por ejemplo, lo que yo conocí aquí en Europa y en parte de Asia, porque viajé a parte de Asia haciendo lo mismo. Cualquier persona que se dedique a este tipo de cosas, lo que son, que monte su carrito para trabajar, chapas y perro caliente, tiene que tenerlo súper claro. Que van a llegar momentos en que te van a poner eso tantas veces enfrente, tantas veces, que va a llegar un día que tú vas a decir, sí, está bien. Y ese día, dependiendo como tú utilices eso, te vas a sentir súper elevado. Por ejemplo, en mi caso, yo me sentía súper bien, que yo no sentía timidez, ni problema, ni nada. Pero después, o sea, como que yo les voy a contar cómo los conocí y de qué forma los conocí los dulces y qué me pasó y qué no me pasó y en qué estado entré en un estado, por ejemplo, cuando entré en un estado de pánico y todo lo demás, y eso no fue en Alemania. Yo probé este tipo de cosas por primera vez en España y con una persona que me conocía, porque yo le conté que tenía que sí o sí utilizar eso porque yo quería trabajar mucho más tiempo y que yo quería permanecer despierto y que conocía personas que lo hacían y que yo los veía tan normal que yo también lo quería hacer. Yo no voy a responsabilizar, no voy a decir aquí quién me dio eso por primera vez, porque es una persona que conozco, y tampoco quiero no, hacerle sentir mal a nadie. No, yo fui responsable de lo que hice. Yo decidí probar eso. Yo no sabía que eso me iba a afectar tanto, pero fui yo quien lo decidí. Nadie, ni en la persona que lo tenía en sus manos, ni la persona que lo compró, ni la persona que me invitó varias veces a salir. No, yo decidí probar eso, yo mismito, o sea, yo no voy aquí, no, ni para que mi familia venga, no, que yo no sé qué más, que los otros, que yo no sé qué más, no, nadie es responsable de las decisiones que uno mismo toma. Yo fui quien tomó esa decisión y por eso yo me hago responsable y por eso aquí lo comento. Entonces yo no conocí o sea, yo ya había conocido los dulces, los había visto cómo la gente los utilizaba, cada cuerpo reacciona diferente. Ya va, continúo en el próximo video.